Hola de nuevo, amigos del canal. Estamos en esta segunda parte del vídeo de género de aventura en los videojuegos. Ya sabéis que tenéis la primera en el canal de Punto de Giro. Nosotros nos adentramos un poquito más en todo ello hoy con nuestro invitado especial, Álvaro, del canal Punto de Giro. Vamos allá. Nosotros, como siempre, somos Isán Vallés, Dani Ruiz y esto es La Guarida del Titán. Sí, esta es la segunda parte del vídeo. Si no habéis visto todavía la primera parte, por favor, ir rápidamente a Punto de Giro, dejar este en pausa, porque lo primero es lo primero y lo segundo viene después, y es este vídeo, en el que trataremos los siguientes 5 puntos sobre el género de aventuras, adentrándonos dentro del mundo de los videojuegos. Y si antes los otros 5 puntos elegimos 2 videojuegos, oye, ahora mismo elegiremos otros 2, más todos los que nos salgan, que ya nos salieron un chorrón en el primer vídeo. Y nada, Álvaro, muy buenas. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Muy bien, muy bien. Parece que como si no hubiésemos cortado. Parece que si todo fue seguido. Muy bien, muy a gusto de estar aquí en vuestro canal. Así que vamos allá, vamos a finiquitar lo que empezamos. Fantástico. Pues empezamos por el sexto punto, primero de este vídeo, que es el protagonista transita por todos o casi todos los pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell, no confundir con las sopas. Álvaro, ¿qué opinas de esto? ¿Es así? Pues en algunos sí, es verdad que esto del viaje del héroe no se cumple exactamente en todos, pero es verdad que yo he escogido una aventura gráfica del 99, que es The Longest Journey, en el que sí, el personaje transita exactamente por los 12 pasos no de Campbell, que Campbell hizo 17, sino después Christopher Vogler cuando adaptó todo esto del viaje del héroe para los guiones de cine y tal, pues pasa por esos 12 pasos. La protagonista, una protagonista más femenina, April Ryan, de una de las aventuras gráficas más supongo que vosotros la conocéis y la habéis jugado, pero vamos, una de las mejores aventuras gráficas no solo de los 90, sino yo creo que de la historia de las aventuras gráficas, con una complejidad, con un guión cinematográfico súper trabajado y con el personaje que va pasando por estas fases. Y por eso quería rescatar un juego un poquito más antiguo. Dani, ¿qué nos traes tú? Pues yo me voy a retroceder al año 2007 para uno de los primeros juegos que nos sorprendió de verdad en la anterior generación de videoconsolas. Hablo del Heavenly Sword, también una protagonista femenina, Nariko, que va a cumplir de cabo a rabo todo ese viaje al intentar hacer suya una profecía en la que se hablaba de un elegido que podría empuñar la Heavenly Sword, la espada divina para acabar con el mal. Se supone que ella, al ser una mujer, no es el elegido, pasa por esas fases de duda, no soy, no voy a poder, y al final, evidentemente, hace de tripas corazón, se lanza a por su objetivo y no solo lo cumple, sino que lo cumple sobradamente y divinamente. En este caso, el viaje de Nariko es arquetípico y refleja muy bien estos 12 puntos. Si en el anterior vídeo con Álvaro hablábamos de los clichés, el cliché del elegido, ¿qué os parece? Álvaro, ¿qué te parece el elegido como cliché? Sí, la verdad es que ha sido una cosa súper recurrente y además es que no es un cliché que se haya creado el cine o que haya creado los videojuegos, sino que viene ya de los mitos. Precisamente por eso funciona, porque por todo lo que estudió Joseph Campbell sobre los diferentes mitos y el héroe y todo tal, funciona. ¿Qué opino sobre ello? Pues que, como decíamos antes en el anterior vídeo, que funciona siempre y cuando todo lo demás vaya a favor de obra. Si lo demás no va por ahí o de repente pones un personaje cliché como es un elegido dentro de una historia que no concuerda, pues entonces no me imagino a un elegido en una... Antes comentaba Dani Heavy Rain o Beyond Two Souls, no me imagino un personaje cliché en esos juegos porque no quedaría nada bien. Y en el caso tanto el juego que ha dicho Dani, que por cierto no lo conocía y he estado investigando porque no sabía su existencia, como el que he dicho yo, ambos son elegidos y ambos son tratados como elegidos. Es verdad que en el The Longest Journey hay el personaje que hace de mentor, le dice todo el rato que no, que ya no es la elegida, que ella puede elegir, que al final ella puede elegir su destino y tal, pero realmente
le tratan como si fuese un elegido y que al final acaba siendo una elegida. O sea que sí, es un cliché que está ahí, pero que está ahí desde el principio de los tiempos, que no es una cosa que nos hayamos inventado ahora ni en el cine ni en los videojuegos. Yo me acuerdo en la aventura gráfica de Mundo Disco, que trataba los libros de Terry Pratchett, que el protagonista abría una habitación y dentro había un montón de cadáveres y tú pasabas el ratón por el scroll por ahí y eran todos el elegido, eran plan de iban buscando a ver quién era el elegido de verdad y el que no lo era pues lo metían dentro de esta habitación. Estaba bastante bien. Yo en mi caso he elegido pues la aventura por antonomasia, ¿no? Hecha videojuego, que es respecto al Legendarium del Señor de los Anillos, estas aventuras que nos dieron Monolith Productions, la empresa de Warner Bros. Se dedica a hacer videojuegos, que es Shadow of Mordor, con este Talion que directamente él estaba tan tranquilo siendo Montalad, le matan la familia, lo matan a él, pero resulta que no está muerto del todo y a partir de aquí, pues todos los viajes, todos los pasos del viaje del héroe. Pues mira, no los he jugado, Isar, los tengo ahí, los dos, tanto el Shadows of Mordor como el Sombras de Guerra, ambos, y los tengo ahí porque me da mucho miedo, porque después del Hobbit me da mucho miedo lo que puedan hacer con Tolkien. Entonces, ahora que te tengo y que tú los has jugado, por favor, dime que puedo estar medianamente tranquilo, que no me van a destrozar mucho el lore de Tolkien. Puedes estar medio tranquilo. Sí que es cierto que el lore de Tolkien lo meten con una cuña, pero vamos, rompiendo algunos pedazos, pero eso evidentemente hay que hacerlo, sobre todo en temas, hay fechas que bailan muchísimo, pero yo creo que el cariño y el amor hacia la obra de Tolkien está. Y bueno, en el caso de que, por ejemplo, el maestro, ¿no? de estos pasos del viaje del héroe sea el propio Celebrimbor, pues le da un peso a la historia maravilloso. Yo soy mucho más fan del primero que del segundo. El segundo fue meter capas y capas y capas para agrandar la cebolla, lo cual hace que te pierdas, que no te puedas meter realmente dentro de la historia. Pero bueno, prueba el primero y a ver qué te parece. Te contaré. Sí, el primero es el que ahora mismo tengo ahí en mi biblioteca de Steam, así que lo probaré y cuando eso ya te diré. Sí. Perfecto, pues nada, que ya he hablado de Tolkien y ahora me parece el séptimo punto, que es la acción se sitúa en lugares alejados de lo cotidiano. Dani, en tu caso, ¿cuán alejado estás? En mi caso con Heavenly Sword estaría alejadísimo, pero con el otro videojuego que he rescatado ahora, que es Another World, estaría a años luz, con ese físico que se ve transportado a un mundo alienígena y que desde luego fue uno de los primeros juegos, hablamos de un videojuego del año 91, que tuvo una vertiente realmente cinematográfica, empezando porque el inicio del videojuego era una cinemática, lo cual hoy en día nos parecerá muy habitual, pero en aquel momento no lo era. Un juego que bebía también de la captura de movimientos que se había visto 2 años antes en Prince of Persia, y un juego que desde luego planteaba unos escenarios entre lo onírico, ¿no? y lo extraterrestre, que funcionaban realmente muy bien, aparte de tener, como digo, todo el rato esa vertiente cinematográfica. Desde luego, de cotidiano aquello no tenía nada. Ni la raza alienígena con la que teníamos que combatir, ni el propio alienígena que nos echaba un cable, ni desde luego los parajes por los que transitaba nuestro queridísimo protagonista. Álvaro. Pues yo vuelvo otra vez al The Longest Journey y además una doble vertiente, porque lo cotidiano en el mundo cotidiano del Longest Journey ya para nosotros no es cotidiano. Es un futuro, creo que son como en el 2100 y pico, un futuro así, una distopía un poco no demasiado buena. Y luego, aparte de eso, nuestra protagonista viaja al otro mundo, al mundo de la magia, con una vertiente medieval bastante importante, y es donde se tienen lugar casi todas las aventuras, aunque siempre con estos dos mundos relacionados uno con otro, que es una de las cosas que me gusta de este juego, que es que no es solo que nuestro personaje viaje a otro mundo, sino que los dos mundos siempre están como conectados, uno bebe del otro, se retroalimentan, y es lo que por eso he escogido este juego. Pues yo podría irme a la Tierra Media, pero no. Como también he elegido The Witcher 3, en este caso la tercera parte de las aventuras de Geralt de Rivia, porque el señor Andrzej Sapkowski, como se llame, pues tampoco le interesaba mucho dónde estaba Geralt de Rivia,
y un poco pues son los reinos del este, los reinos del norte, los reinos del oeste. Esto es el continente, con mayúscula, además, no es que sea un continente, no, es el continente. Y a partir de ahí sí que al menos le pone nombre a las ciudades, que si hubiera sido la ciudad número 1, la ciudad número 2, la ciudad número 3, hubiese sido un lío tremendo, pero bueno, ya conocemos todos cómo es el mundo de The Witcher, ¿no? Sobre todo gracias ahora también a la serie de Netflix con Henry Cavill. Pues es un mundo, podríamos decir, medieval, pero es un mundo lejano, inspirado en la Edad Media. No me pegues ahora, por favor. Cuando digo inspirado en la Edad Media, No, igual no. tú me dices que Edad Media justamente, pero evidentemente con fantasía y todo eso, ¿no? Así que si os parece, pasamos al punto número 8. Solo quería hacer un pequeño apunte. Es que Álvaro ha hablado, perdón, de unir puntos, de unir mundos, perdón, y yo tengo que meter la cuña siempre con esto o reviento. Nadie ha unido mundos mejor que el Day of the Tentacle, que unía el pasado, el presente y el futuro de una manera superlativa. Malditos sean. Tim Schafer, quien también estuvo detrás de Monkey Island, puto genio. Doy fe, estoy de acuerdo. Desde luego, otra gran aventura. Y como eso que siempre dice que nunca las segundas partes fueron buenas, pues aquí tenemos un caso que nos dice que no. Octavo punto. Suele suceder en tiempos pasados o utilizar elementos del pasado como enganche para la trama. Bueno, pues yo he escogido directamente una aventura que directamente sucede en el pasado, que es el Assassin's Creed Origins, que directamente, como suele suceder con los Assassin's Creed, nos lleva a una época histórica concreta, en este caso el Egipto tolemaico. Es verdad que generalmente cuando hablamos de género cinematográfico de aventuras suele funcionar mejor, no tanto que suceda en el pasado, sino que haya un elemento del pasado que nos retrotraiga, como por ejemplo Indiana Jones, que no es que suceda en el pasado, pero sí que tenemos ese elemento histórico por ahí. Pero bueno, últimamente también salen películas de aventuras que están en esta época, como por ejemplo La momia, que directamente también estaba en un momento de pasado, que no era el momento presente de la película, y en los Assassin's Creed está muy claro, y quería rescatar uno de ellos y he cogido el de Egipto porque no es el que más atrás se va, pero bueno, prácticamente el que más atrás se va. Dani. En mi caso el Heavenly Sword, que está ambientado, aunque no de forma histórica, en lo que vendría a ser un Japón feudal. Evidentemente nos vamos muchísimos años al pasado, todo es espada y magia, rudimentos de cañones y poco más, realmente, ¿no? Pero se ve en las edificaciones, en la vestimenta, en los peinados, en los estratos sociales, en las armas. Así que, desde luego, estamos, insisto, no estamos en un Japón feudal histórico, pero sí toda la imaginería que tiene ese Japón feudal en el videojuego se refleja realmente muy bien. Sí que nos iríamos pues 400 añitos atrás, ¿no? Más o menos. No, algo pues menos. Egipto, Japón feudal. Y yo antes hablaba de la Edad Media fantástica esta de Witcher. Bueno, pues tenemos diferentes zonas, ¿no? De diferentes tiempos. Ahora, tú que has jugado al Origins y al Odyssey, ¿qué te gusta más? Hombre, a mí me gusta más en cuanto al momento histórico, yo me quedo con el Origins, con el Odyssey, bastante más que con el... Primero porque yo de la carrera le tengo un poco manía a todo Egipto, porque cuando yo empecé a estudiar la carrera, la egiptología estaba como de repente que todo el mundo quería ser egiptólogo, y entonces como que todo el mundo tenía que estudiar egiptología, y el Egipto está lleno de mitos y Egipto está lleno de cosas que nos han metido en la cabeza que luego no son así. Y por eso yo de Egipto tengo un poquito más de reparo y yo me quedaré siempre con la Grecia clásica del Odyssey, y porque además creo que en el Origins, como quisieron mezclar lo griego, lo romano y lo egipcio, tuvieron que hacer algunas concesiones en cuanto a diseño de algunas cosas y en cuanto a ciertas cosas históricas que no me encajaban muy bien, y entonces yo que más o menos sé por ahí decía, aquí se te están viendo las costuras bastante. Y de momento, que no lo he acabado todavía, pero de momento en el Odyssey veo menos costuras en cuanto a historia se refiere,
aunque es verdad que Homero está por ahí y Heródoto, perdón, está por ahí y eres amigo de Heródoto y tal, bueno, vale, pero que veo menos costuras que lo que veía en el Origins. Así que yo me quedo con el Odyssey. Y en cuanto a aventura, ¿no? Ahora que hablábamos de la aventura, los videojuegos de aventura, también el Odyssey. Yo también he jugado los dos, el Origins un poquito menos, pero sí que tal vez el Odyssey sería más de género de aventura, ¿no? Yo creo que sí, porque creo que han... Bueno, a ver, no lo he acabado, entonces no tampoco te sé decir si llevo muchas horas, pero llevo muy poco porcentaje. No Claro, son el, al meter todo este componente mitológico también. claro, quizá sí, pero bueno, sí, el Origins lo tenía, pero eran momentos muy puntuales cuando eliminabas a uno, que te ibas a la Duat y hacías todo un rollo así muy... Pero sí, tiene un componente más mitológico. Pero sí que es verdad que si hablamos de género de aventuras, creo que los Assassin's Creed originales, los primeros, respetan más el género de aventuras que estos, en el sentido de que estos, bueno, se ha abierto el mundo, ahora las historias son mucho más generales, ya no es una cosa más lineal, ya no es una cosa tan cinematográfica. Es una de las cosas que me sorprende de estos últimos Assassin's Creed, que realmente no tienen, que creo que tienen más cinemática y más cosa cinematográfica los antiguos que estos, que lo han sacrificado un poco por el diseño tan grande, lo que comentaba Dani en el primer vídeo con el Horizon. De repente, como ahora todo es tan grande, ya no te dicen dónde mirar, no te ponen la cámara en un sitio, no te encauzan el argumento y por tanto creo que se pierde un poco el toque de aventuras y se va un poco más al toque de acción, mundo abierto, etcétera, etcétera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por cierto, Nos vamos al punto. Sí. Perdón, si hablamos de irnos atrás en el tiempo, recordad que tenemos el Far Cry Primal, que está directamente ambientado en el Paleolítico, entonces no creo que haya un videojuego que se vaya más atrás que ese. Vamos. Sí, mira, pues sí, hay un videojuego que salió hace muy poquito, el año pasado, el Ancestors, que es un ¡Hostia! juego como de supervivencia en el que realmente te vas, creo que son 10 millones de años, no sé si son 10 millones de años, y o sea que sí, que pasa que no tiene el rollo del Far Cry, es un juego como que vas evolucionando y tienes que ir consiguiendo elementos para evolucionar neurológicamente, empiezas a ponerte de pie, es un juego un poco particular ¡Qué grande! y se va más atrás que el Primal, bueno. sí, que el Primal creo que son 10.000 años, estaría en el Neolítico más que en el Sí, Paleolítico. estaría Sí, ya en son etapa neolítica, empezando sí, el neolítico, pero sí, sí. Qué bueno, qué bueno. sí. Pues yo digo el sport ya directamente, que son las primeras bacterias que entran en vida. Noveno punto. El diseño de producción, esto es muy interesante. El diseño de producción, los efectos especiales y la espectacularidad se ponen a un nivel igual o superior al guión. Álvaro, ¿qué nos cuentas? Pues a ver, también poquito a poco estas dos cosas se van nivelando y poquito a poco lo espectacular empieza a nivelarse en cuanto al guión, por lo menos en el tema de los videojuegos. Yo aquí me voy otra vez a el Assassin's Creed, ¿vale? En cuanto a este último Assassin's Creed, no al Odyssey, sino al Origins, en el que creo que, no tanto por los elementos espectaculares, sino por lo que acabo de decir, creo que la recreación del mundo, creo que el increíble diseño, el tamaño tan gigantesco, al final está por encima de su argumento. Y eso es una putada, porque es verdad que la historia, si de verdad quieres explorar todo el mapa, ya en el Odyssey ni te cuento, pero en el Origins, si de verdad quieres explorar todo el mapa, hacerte todo lo que tienes, al final se diluye un poco la historia. Y creo que por eso estos últimos Assassin's Creed, espero que en el Valhalla no sea así, las historias están un poquito ahí como diluidas, sin haber acabado el Odyssey. ¿Vale? En el Origins es verdad que es una historia súper simple, súper sencilla de venganza y de uno, y creo que las historias del, por ejemplo, Assassin's Creed 2, de toda la saga de Ezio, están muchísimo más trabajadas a nivel de guión que estas últimas. Dani. Solo quiero apuntar que la saga de Ezio probablemente sea lo mejor que ha dado Assassin's Creed. Sí. De los juegos que yo he elegido, en Heavenly Sword, esto acabamos de comentar, es evidente. Está narrado de una manera tan cinematográfica, de verdad, luchando con jefes finales en los que se ven 3 puntos de vista diferentes a la vez. Tienes momentos de videojuego en los que estás colgado boca abajo y la pantalla está boca abajo. Momentos en los que hay una tensión increíble y
aunque escuchas el sonido de fondo, predomina la respiración angustiosa del personaje al que estás salvando. Es algo brutal. Y como hemos dicho antes, al final el guión es un arquetipo en sí mismo. Es la historia del elegido, la lucha del bien contra el mal, sin ningún tipo de mayor salsa que la de, bueno, ir viendo cómo se desarrolla todo. Sin embargo, te lo están contando desde la perspectiva de una real película de aventuras, espada, brujería y artes marciales que está a años luz del calado del guión. Pero vamos, totalmente. Pues yo vuelvo a la Tierra Media, vuelvo a Shadow of Mordor y, bueno, recontestando un poquito lo que antes me había preguntado Álvaro, ¿no? Que evidentemente la obra de Tolkien en algunos momentos es muy específica, con unos años muy concretos, y para licencias de guión, para que aparezcan ciertos personajes que todos conocemos, como por ejemplo el caso de Gollum, pues nada, esas fechas se las pasan un poco por ahí y resulta que sale Gollum porque es espectacular, es maravilloso, todos lo conocemos y pues es entrañable que aparezca ahí y mejor no mirar qué época es y ya está. Y nos ayuda, ¿no? Es uno de esos aliados de uno también de los puntos de Campbell, del viaje del héroe. Sí. No, perdón, solo quería apuntar cuando acabaras que Andy Serkis guioniza y además protagoniza y pone voz al villano de Heavenly Sword. Ya que hablábamos de Gollum. Pues... Anda, no sabía. Andy Serkis, sí. Pues bueno, es eso, ¿no? Esas licencias que se toman, muchísimas más licencias se toman en Shadow of War, ya te digo, ahí sí que es un despipor de fechas y de personajes que son sin sentido. Véase ella, la araña, hecha ella directamente, es una mujer maravillosa, guapísima ella, la araña, y... Claro, sí, y ya la araña. Y nada, en fin, pues esas licencias que toma. En el caso de Shadow of Mordor todo queda un poquito más diluido. Pasamos al último punto, ya que es una cosa que realmente, si pensamos en cine, está súper vinculado a las películas de aventuras, que es la banda sonora. Después, una banda sonora que destacara en el mundo de los videojuegos. Álvaro. Pues yo justo aquí los dos títulos que había elegido no destacan mucho por su banda sonora, porque The Longest Journey es un juego bastante antiguo en el que la tónica general, no digo que sean todos, la banda sonora quedaba un poco como en segundo plano, y en el Origins en tercer plano. Por lo menos en los Assassin's Creed que yo he jugado, la banda sonora es muy circunstancial y está ahí en alguna cinemática y ya está. Así que he rescatado otros dos juegos, aparte de los que dijimos en el primer vídeo, que comentamos, los de Lara Croft, los Tomb Raider y los Uncharted, que tienen unas más espectaculares, el God of War, por ejemplo, o el The Last of Us 1, que del 2 todavía no tenemos muchas noticias. Creo que son dos juegos en el que las bandas sonoras, tanto en el de God of War como en el de Last of Us, absolutamente brutales, hechas por compositores además que se encargan de hacer mucho cine y televisión en ambos casos, y que vertebran además y le dan un tono y una manera a la aventura y una épica a la aventura. Épica, sea intimista, como va un poco más al de Last of Us con los acordes de Santa Olaya, o sea más a esto más épico, creo que le dan un sentido de aventura total y absoluto. En el primer vídeo también comentabas, por ejemplo, el caso de Skyrim, ¿no? Skyrim tiene una banda sonora espectacular también. Álvaro, ¿cuál sería tu banda sonora favorita del mundo de los videojuegos? Pues es complicado, pero la primera que me viene a la cabeza cuando me lo has dicho es Everybody's Gone to the Rapture. Es un walking simulator, no sé si lo conocéis, y creo que tiene una banda sonora absolutamente deliciosa. Es una pena que luego hay otras partes del juego, otras cosas del juego que no sean tan deliciosas, pero tiene una banda sonora brutal y que me flipa. Está compuesta por una chica que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama y es brutal. Y además es un walking simulator en el que es tan importante la ambientación, tanto sonora como visual, y creo que si no lo habéis escuchado o no habéis jugado el juego, sobre todo escuchar la banda sonora que está en YouTube, se puede escuchar una escucha completamente ajena al juego y mola mucho. Sí, pues lo haremos. Dani, yo no te pregunto por la banda sonora de Monkey Island.
Bueno, evidentemente teníamos que ir a petar ahí. No porque sea una banda sonora grandilocuente, no porque sea una banda sonora épica, pero es que los temas de Monkey Island son reconocibles. El de Guybrush, el de LeChuck, el de Melee Island es maravilloso. Una composición que trasciende los tiempos, que se ha integrado dentro de la cultura pop del videojuego y que es brutal. Sí que es cierto que en los dos juegos, tanto en Another World como en Heavenly Sword, que son los que había elegido para ahora, no. Heavenly Sword sí que lo intenta. Another World es un juego que tampoco ni por edad ni por tipo iba a tener una banda sonora que destacara mucho seguramente, pero durante el pasado confinamiento sí que he podido jugar a un juego que tenía pendiente, que es Journey, a secas, que es una auténtica delicia, se mire por donde se mire, en su jugabilidad, en su historia, en su narrativa, en su aspecto gráfico y también en la banda sonora, que ahí sí acompaña a nuestro personajillo y de verdad que a mí me llegó a poner los pelos de punta, sobre todo en el tercio final. Fue maravilloso. ¿Y tu banda sonora Guau. favorita de videojuegos? No puedo decir Monkey Island otra vez, ¿no? Hombre, por supuesto. Estaba Son pensando en alguna banda sonora realmente grandilocuente, pero no se me ocurre tampoco, no se me ocurren tantas, ¿eh? Hideo Kojima ha hecho muy buen trabajo. Normalmente lo que pasa es que se me hace tan pesado en todo lo demás que me aburre, pero por Nobuo ejemplo... Uematsu, por ejemplo, las bandas sonoras de Final Fantasy, Nobuo Uematsu ha hecho también un grandísimo trabajo. Sí, siempre nos vamos a tener que ir a aventuras ahí, pero volviendo un poco a Kojima, recuerdo un tema en concreto que es el Snake Eater, que es un tema que iniciaba, ¿no?, los créditos del Metal Gear Solid 2, que era una auténtica pasada, con un formato así swing, jazz, brutal, cantado además por una cantante que no volvió a grabar nunca nada más, y lo he buscado hasta la saciedad, pero que os recomiendo que escuchéis, lo tenéis en YouTube, Snake Eater, y es maravilloso. Mi banda sonora favorita de videojuegos de aventura y de todo es World of Warcraft, como no puede ser de otra manera, pero en este caso hablo de Mykolai Stroinsky, que es el compositor de la banda sonora de The Witcher 3, que es una banda sonora muy, muy bonita, y en los momentos de acción también con mucha acción, y que yo creo que respeta mucho lo que hablábamos antes de la época medieval, ¿no? Que también es importante que la banda sonora entre un poquito en lo que te están contando. Lo decía antes Álvaro, las bandas sonoras de Assassin's Creed son un poco así. En la del Odyssey de vez en cuando te mete una marcheta y unas historias que te tira para atrás, ¿no?, directamente. No sé si os ha pasado también alguna vez que alguna banda sonora os haya echado de algún videojuego. Yo estoy haciendo preguntas atracadoras directamente. Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna que diga, coño, esto no me pega nada. No me pega nada. Yo normalmente sí que es verdad que soy más de bandas sonoras instrumentales que cantadas. Por ejemplo, la banda sonora del Death Stranding, que también es de Kojima, me cuesta, pero porque normalmente cuando estoy jugando prefiero que la banda sonora no sea nadie cantando y que sea algo instrumental, pero vamos, luego de repente me pongo el God of War con los coros y tal y se me pone dura. Eso es así. Entonces no, ahora mismo no recuerdo ningún juego que haya dicho, quizá hay algún juego que sí que es verdad que por omisión he dicho, coño, aquí le pegaría de puta madre una banda sonora y no está sonando nada. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ponen? Y suele ser generalmente juegos de mundo abierto. Creo que, por ejemplo, en eso, el último Red Dead Redemption lo hace muy bien, pero claro, creo que son 100 temas la banda sonora. Entonces, claro, tienes muchísimo donde elegir. De hecho, ahora que Álvaro ha comentado acerca del Red Dead Redemption, el primero sí que recuerdo que me transportó, fíjate, no había caído, incluso en cierto punto de la aventura, que era un momento donde parecía que habías cumplido ya la última misión y volvías a caballo con John Marston hacia casa. Recuerdo aquella vuelta a casa, os lo prometo, subido en el caballo con una canción, esta sí que era cantada, y decir que no acabe nunca esta escena, que no acabe nunca este momento, es maravilloso. Sin embargo, y me voy totalmente de madre, he estado jugando mucho, también estas semanas últimas, al Dragon Ball Z Kakarot,
que precisamente por tener 3 putos temas, en cada pantalla acabas escuchando lo mismo una y otra vez. Y aunque seas fan cinturón negro de Dragon Ball como yo, piensas, joder, Explota la de cabeza. verdad, no puedo más ya. De hecho, todos nos recuerdan, ¿no? Todos nos suenan estas músicas de Dragon Ball. Pues ya hemos acabado. Álvaro, muchísimas gracias por dejarnos participar en esta idea que se te ha ocurrido. Lo hemos pasado francamente bien. Espero que tú también te hayas pasado bien y que te hayamos tratado bien aquí en La Guarida. Siempre, ya sabéis, si no nos invitaría yo a mi casa. Si no estuviese bien en la vuestra, no os invitaría a la mía. Así que lo sepáis, siempre que queráis, allí tenéis un hueco. Muchísimas gracias, Álvaro. Y Dani, te cedo la palabra para que nos despidas de este vídeo, que seguro que llegarán muchos más. Por supuesto, tanto en Punto de Giro como en La Guarida, nosotros hemos estado a gustísimo y encantadísimos de hablar de cine y de videojuegos, 2 de nuestras pasiones. No las únicas. Volveremos con mucho más hoy con Álvaro de Punto de Giro y nosotros somos Isaac Vallés y Dani Ruiz. Esto es La Guarida del Titán.